Seguimos en Ciudadano ADN y tenemos de invitada a la ministra Javiera Toro de Desarrollo Social y Familia. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros y sobre todo con los resultados de la nueva encuesta CACEN, la CACEN 2024, que hablamos fuera del aire, que claro, es una medición desde noviembre de 2024 hasta principios de 2025 y que mostró un resultado que es bastante favorable y positivo para los chilenos y es una disminución de la pobreza con un ajuste del criterio. ¿Nos puede explicar cómo es ese ajuste de la medición y qué significa este resultado positivo para nosotros? Bueno, justamente, o sea, lo primero es que estos son buenas noticias porque los datos nos muestran que entre 2022 y 2024 casi 600.000 personas salieron de la pobreza. O sea, hay una baja que es muy significativa. La cifra del año 2024 es 17,3% de población en situación de pobreza y el año 2022 era de 20,5%. Pero todo esto justamente con la nueva metodología porque además de los datos de pobreza, lo que entregamos son datos con una nueva metodología que es más exigente. Entonces, con la metodología 2024, que nos pone una vara más exigente como país, esas son las cifras y podemos mirar que la línea para atrás sigue descendiendo consistentemente. Pero si vamos a mirar la metodología antigua, también hicimos el ejercicio con la metodología que estaba vigente desde el año 2013, la pobreza el año 2022 era 6,5 y el año 2024 4,9. Por lo tanto, la tendencia es la misma, pero lo que hemos hecho al ajustar la metodología es elevar el estándar también. ¿Puede explicar cuál es la metodología y en qué consiste la actual y la que usaban antes? Bueno, primero hay tres tipos de conceptualizaciones de la pobreza. Tenemos la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional y con la nueva metodología se incorpora una nueva que es la pobreza severa, que son las personas que están simultáneamente en pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. Para actualizar esta metodología lo que hicimos fue que el año 2023 el presidente convocó una comisión asesora técnica muy transversal con distintas miradas y sensibilidades que nos hizo sugerencias de metodología de las cuales adoptamos la mayor parte de ellas. En materia de pobreza por ingresos se actualizaron por un lado los patrones de consumo porque al fijar la canasta básica de alimentos que sirve para determinar la línea de la pobreza se utiliza una encuesta que es la encuesta de presupuestos familiares que ve en qué gastan sus ingresos las familias y la encuesta que se estaba utilizando previamente era del año 2012, ahora la hemos actualizado al año 2021-2022, que es muy relevante porque por supuesto ha cambiado, o sea, el mundo del 2012 era muy distinto, no teníamos WhatsApp, una pandemia de por medio. Claro, una pandemia de por medio, tope. por supuesto. Entonces esa es una de las grandes modificaciones que se hicieron. La otra es que se avanza hacia una canasta básica alimenticia saludable y lo que se hace es que se eliminan de la canasta básica alimentaria el 50% de los alimentos ultraprocesados. Entonces eso también sube el estándar. Por ejemplo, Claro. Por ejemplo, hay un listado de alimentos ultraprocesados y más que eliminar cada uno de ellos, lo que hace la encuesta de presupuestos familiares es que nos permite ver qué cosas están comprando las familias, ¿ya? Y con eso, con algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, se sacan de ahí las que compran solo menos del 10% de la población, para que sea más o menos representativa de una canasta tipo, ¿cierto? Y utilizando el listado de alimentos ultraprocesados, se eliminan justamente el 50%, lo representativo, el 50% de ese precio, de la suma de esos precios. Por otro lado, también se termina con el alquiler imputado, que era una discusión técnica que se daba y era un ingreso como ficticio que se imputaba en los hogares de propietarios y que son todas definiciones muy técnicas pero que inciden en la manera en que nos miramos. Y por otro lado, también se modificó la metodología de la pobreza multidimensional, ¿Ya? se hizo más exigente y la pobreza multidimensional nos permite evaluar distintos tipos de carencia en educación, en salud, en trabajo, en vivienda y entorno y también en redes y cohesión social. Y ahí se subieron los estándares de algunos indicadores y también se agregaron otros, como aprendizaje escolar, como 2 indicadores que tienen que ver con necesidades y apoyo en trabajos de cuidado, en el caso de hogares donde hay personas con dependencia, como conectividad digital. O sea, la idea de actualizar la metodología es también
ir adecuándonos al mundo actual. Por ejemplo, conectividad digital. Hoy día estamos hablando de que el Internet es un servicio público y por lo tanto, cuando pensamos en las carencias de la familia, lo identificamos como una carencia. Eso hace 15 años quizás no tenía el mismo sentido. Entonces, esa es un poco la lógica de entender que, por un lado, tenemos los nuevos datos, pero que estos datos además tienen una metodología más exigente. ¿Qué significa para Chile que el 17,3% de la población sea pobre? ¿Qué significa eso en términos de rol que tiene el Estado, que tiene el gobierno, de involucrarse con esas familias, de tratar de sacarlos de la pobreza, pensando, como lo dice usted, una pobreza que no es solamente monetaria, sino que es multidimensional, cultural, educacional? ¿Cómo se tiene que proyectar para hacer el trabajo para tratar de lograr que la pobreza disminuya, para básicamente darle mayor dignidad a las personas? Bueno, yo creo que significa dos cosas. Primero, que en 2 años salieron casi 600.000 personas de la pobreza y que por lo tanto se consolida una senda a la baja de las tasas de pobreza, lo que es una buena noticia. Pero sin duda también justamente elevamos la vara porque decimos aquí... hemos ido avanzando como país en la medida en que tenemos mayores niveles de desarrollo que podamos darnos más oportunidades, medirnos con un estándar más alto es bueno y por supuesto que preocupan las millones de personas que siguen en situación de pobreza. Nos habla de que hay brechas, de que hay desafíos por delante y además si uno ya se pone a hilar más fino, hay brechas que se mantienen, brechas de género, tenemos grupos etarios como niños, niñas y adolescentes que tienen tasas más altas de pobreza, personas pertenecientes a pueblos indígenas. Entonces, la encuesta también nos muestra lo que viene por delante. Y ahí yo creo que es relevante reconocer lo avanzado y ver que hemos emprendido un camino que está dando resultados. Se levanta muchas veces una dicotomía como entre crecimiento y protección social, que solo con el crecimiento vamos a sacar a las personas de la pobreza o que otros no se preocupan del crecimiento y solo quieren dar más bonos y subsidios. Esa es una falsa dicotomía. Los datos nos muestran que hay un camino donde se requiere más crecimiento y se requiere fortalecer la protección social y eso ha hecho nuestro gobierno. O sea, cuando asumimos éramos un país post pandemia con una incertidumbre económica, alta inflación, con malestar y dolores arrastrados desde históricamente y desde el estallido que no abordáramos. Y ahí hay distintas visiones, pero la decisión de nuestro gobierno fue muy clara, enfrentar esos desafíos. Se recuperó la senda del desarrollo, del crecimiento económico, se logró controlar la inflación y se fortaleció la protección social. Vemos hoy día que está teniendo resultados. Claro, ministra, como dices tú, estamos hablando con la ministra Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, respecto de la encuesta CACEN 2024, ¿cierto?, que mide la pobreza en todas sus dimensiones. Pero, ministra, tú decías algo recién que es importante. Si echamos la mente atrás, ¿no?, nuestros recuerdos, en los 70, por ejemplo, la pobreza era diferente. Hoy día la pobreza es otra. Ser pobre en los 70 era probablemente no tener zapatos. Hoy ser pobre no es no tener zapatos. Es probablemente no tener educación, ser relegado a un lugar y que te discriminen porque naciste en ese lugar y no puedas proyectarte a otros lugares, ¿no? Un avanzar, un crecimiento. Dime una cosa, ¿qué es ser pobre hoy? Bueno, justamente esa reflexión que tú planteas es lo que nos llevó a mejorar la metodología, porque podríamos habernos quedado con la metodología antigua y quizás estar dando cifras como el 4,9%, pero creemos que eso sería poco exigente con lo que somos hoy día. Y por eso, si hace décadas no tener zapatos era suficiente, hoy día eso sería una vara muy baja. Claro. Por lo tanto, cuando la comisión define o nos sugiere definir la metodología de pobreza, nos indica distintos elementos. En el caso de la pobreza por ingresos, se define en torno la línea de la pobreza en relación a la canasta básica de alimentos. Entonces, lo que hablaba ser pobre es una familia que no tiene los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos y, por supuesto, siempre hay una proporción entre la canasta básica de alimentos y la línea de la pobreza, porque también se necesita techo, se necesitan otro tipo de bienes. Y en el caso de la pobreza multidimensional, estamos hablando de que se identifican carencias en 5 dimensiones y son 20 indicadores. Entonces,
carencias que tienen que ver con la pobreza multidimensional. Estamos hablando, por ejemplo, en materia de educación, en asistencia escolar, escolaridad, aprendizaje escolar, que es una de las dimensiones nuevas que incorporamos, y también rezago escolar. Entonces, carencias en esas dimensiones, por ejemplo, en alguno de esos indicadores, da cuenta de que consideramos a un hogar carente en términos multidimensionales. En salud, atención de salud, acceso a alimentos, apoyo en cuidado a personas con discapacidad, por mencionar algunos. En trabajo y seguridad social, ocupación, informalidad, o por ejemplo la gente que no está trabajando por estar cuidando de manera no remunerada en el hogar, vivienda y entorno, el déficit y redes y cohesión social, apoyo, por ejemplo. Si tengo una pregunta tiene que ver con que si tengo a alguien fuera del hogar que me eche una mano. Esas dimensiones son hoy día, esos indicadores son carencias que se evalúan a través de la pobreza multidimensional. Entonces, tiene un poco que ver con lo que consideramos, ¿no?, una vida digna, que es lo que nos debemos también como sociedad. Ministra, ya hemos enfatizado en que, claro, son resultados positivos para el país lo de la nueva CACEN, esta disminución, 600.000 personas menos en pobreza, es un tremendo resultado, pero a pesar de eso hay unos subgrupos que sí han visto aumentados sus niveles de pobreza, o sea, tenemos adultos mayores que pasaron del 15,3 al 16,4, también pueblos indígenas 13,1 a 14,1 y personas en situación de discapacidad del 13,6 al 16,5%. En esos grupos, ¿qué se debe hacer? ¿Potenciar más el gasto social? ¿Hay que aclarar algo con eso? ¿Qué tenemos que hacer con esos grupos que en estos datos podemos ver que haya aumentado un poco la pobreza? Quiero aclarar ahí, ningún grupo ha aumentado la pobreza. Prácticamente todos han disminuido la pobreza o no han tenido variaciones estadísticamente significativas. Entonces, eso es lo primero. Y la información que publica ahí la portada del Cuerpo C del Mercurio es falsa, que habla de que la pobreza multidimensional habría subido en adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Esos datos son falsos. La verdad que en personas mayores la pobreza multidimensional disminuyó de 16,3 a 14,9. En personas pertenecientes a pueblos indígenas disminuyó de 26,3 a 23,8 y en personas con discapacidad no varió y es bastante alta, hay que reconocerlo. Entonces, en personas con discapacidad el porcentaje es 27,4, un porcentaje de bastante preocupación. Entonces, lo primero que nos muestran la encuesta es que todavía persisten brechas, que hay desafíos, que hay grupos que requieren una mayor atención. Pero hablemos con los datos como son, porque esa información no es correcta. La noticia buena es que en todos los grupos desciende y probablemente hay grupos en los que tenemos que fortalecer más la política pública. Personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes a pueblos originarios, son grupos que requieren mayor atención. Claro, ministra. Bueno, por supuesto, tú aclaras que esta información, a juicio de ustedes, son datos errados los que entrega la portada del Cuerpo C del Mercurio de hoy, ¿no? Pero sin embargo, ministra, la cantidad de pobres que hay en Chile en realidad es una cifra que, como decías tú, llama a la reflexión, porque uno puede estar dando cifras, datos, pero en rigor hay 3 millones de pobres. Sí, es una cifra... Hay 3 millones de pobres en una población, nosotros estamos hoy día en 18,5 millones de chilenos y 3 millones de ellos son pobres, es decir, según tus las nuevas formas de catalogar la pobreza, incluso son pobres. Sí, es una cifra que por supuesto llama a la reflexión. O sea, nosotros creemos que es importante valorar positivamente la disminución de la pobreza y la disminución en todos los grupos humanos, pero hacerlo sin autocomplacencia, porque queda mucho camino por delante. Que se toma un poco una cifra que está a 3 millones, pero lo noto como que está muy fría todavía, como que no se le toma el peso, que en realidad puede ser más o un poquito menos, pero son 3 millones de compatriotas que están en la pobreza. Efectivamente, 3,4 de hecho, lamentablemente. Yo creo que eso fue un poco lo que quisimos hacer cuando actualizamos la metodología, porque tenemos buenos índices y eso es bueno, pero también es verdad que conocemos Chile y veíamos que esos buenos índices no estaban quizás reflejando tan adecuadamente la realidad de muchas familias que tienen dificultad para llegar a fin de mes, que tienen otro tipo de carencias. Por lo tanto, como señalaba al principio, o sea, lo valoro, creo que es una noticia innegablemente positiva que disminuya y que 600.000 personas salgan de la pobreza en 2 años, pero que todavía haya 3,4 millones de personas en situación de pobreza, que haya
7 deciles de la población que tienen ingresos bajo el promedio, que haya brechas de género. Por supuesto que son temas que tenemos que abordar y por eso yo espero que estos datos se tomen también para una reflexión profunda y construyamos políticas públicas basadas en la evidencia. Aquí hay un camino que se ha emprendido que está dando resultados claros. Entonces, cuando se levantan dicotomías como la dicotomía entre crecimiento y protección social, preocupa que por un sesgo ideológico se debilite uno de los componentes que está dando resultados justamente cuando todavía tenemos tantos desafíos por delante. Justo con eso le quería preguntar porque, claro, estamos en el periodo bisagra de cambio de gobierno, o sea, son el último mes y medio, 2 meses de este gobierno, luego viene el otro, y que en la campaña se habló de esta famosa disminución de los 6.000 millones, que mucha gente preocupada porque se habían amenazado probablemente gasto social. En ese sentido, usted como ministra y en esta última patita de la carrera de ser ministra, ¿cómo está haciendo el trabajo para tratar de asegurar que todo lo que ha trabajado y las políticas que están mostrando efecto en la disminución de la pobreza puedan continuar frente a la posible llegada de un gobierno en que en esta dicotomía crecimiento económico, gasto social, tal vez no se ve muy claro, se ve como que existiera una dicotomía, siendo que son cosas que tienen que trabajar en conjunto? Bueno, por supuesto, esto ya será responsabilidad de las siguientes autoridades, pero yo creo que información como la que muestra la encuesta CACEN, que es fiable, que es algo que damos por sentado, pero no todos los países cuentan con un instrumento tan sólido como este, es relevante para la definición de lo que viene, porque efectivamente se ha hablado en su momento de un recorte fiscales de 6.000 millones de dólares, que es casi 4 veces el Ministerio de Desarrollo Social, y los datos nos muestran que todavía tenemos que fortalecer la política cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de personas con discapacidad, cuando hablamos de cuidadores, cuando hablamos de personas indígenas. Por lo tanto, yo ahí invito que el debate, por supuesto, aquí hay muchas interpretaciones, muchas visiones de política pública, pero hay datos que son muy claros y por lo tanto, ojalá que no se desande una senda que está dando efectivamente resultados. Hay cuestiones que este gobierno ya dejó encaminadas y que la encuesta CACEN no alcanzó a medir y que por lo tanto en los siguientes años debiese reflejarse. La reforma de pensiones, por ejemplo, ¿sí? El aumento en las pensiones que ya se está viendo ahora, probablemente si se implementa adecuadamente, se va a reflejar en mejores cifras el año 2026, que debiese ser la siguiente encuesta CACEN. El sistema de cuidados, que la próxima semana espero que despachemos a ley, el sistema de cuidados le va a tocar al próximo gobierno implementarlo y bueno, va a ser una ley, van a tener la obligación de implementarlo, pero yo creo que ahí estos datos sustentan justamente que a pesar de las distintas visiones hay políticas que están dando resultados y sin duda esta información también sirve para hacer ajustes, quizás para profundizar, para focalizar en ciertos grupos que requieren un apoyo específico, para ver dónde todavía no estamos llegando a tiempo, pero en la línea de que crecimiento, pactos fiscales progresivos y protección social no son contradictorios, sino que son todos componentes necesarios de una política integral. Ministra, ¿tú crees que el recorte de gasto fiscal que prometió el presidente electo José Antonio Kast, ¿cierto? De 6.000 millones, como te decía Óscar, va a atentar directamente contra mejorar la pobreza? Bueno, no ha especificado ni aclarado en ningún momento cómo se haría un recorte de esa magnitud. Lo que yo sí puedo señalar que, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es en torno a los 1.500 millones de dólares y por lo tanto 6.000 millones de dólares sería 4 veces más que nuestro presupuesto. O sea, rebajar en tu ministerio sería brutal. Y sí puedo decir que rebajar la política social de lo que conozco en el Ministerio de Desarrollo Social atentaría contra esto. Ahora, ellos tendrán que dar las explicaciones y poder aclarar lo que no han podido hacer. Lo que pasa es que cuando se habla de un recorte fiscal, generalmente que es lo que dice José Antonio Kast en su programa presidencial, ¿no? Generalmente se piensa como en los funcionarios públicos que trabajan, como que desde ahí está el mayor gasto fiscal, ¿no? Pero no se repara tanto en que en realidad es en ayuda de los ministerios, de las políticas públicas, de lo que tú estabas hablando un poco recién. Bueno, ellos tendrán que explicarlo, pero lo que yo espero es que la política social no se debilite. O sea,
tanto lo que hoy día son apoyos a las familias, que son apoyos monetarios, que son además, por ejemplo, de la PGU en el caso de las personas mayores, el subsidio único familiar que llega en nuestro gobierno gracias a la automatización. Alrededor de 500.000 niños, niñas y adolescentes que no estaban recibiendo subsidio único familiar, ahora lo están recibiendo mensualmente. El sistema de cuidados que se está ampliando son todas políticas que son centrales para la familia. Y cuando yo recorro Chile, cuando me junto con distintos grupos, vamos a inaugurar centros de cuidado, incluso cuando conversamos con alcaldes, incluso con parlamentarios de la oposición, lo que señalan es que se requiere más política social, se requieren más dispositivos de Senama, se requiere avanzar más rápido en la implementación del sistema de cuidados, se requieren más apoyos y no menos. Y yo creo que ahí hay un camino que el país ha emprendido. Por supuesto que esto va de la mano de fortalecer el crecimiento, que es lo que ha hecho nuestro gobierno, pero no son contradictorios. Ministra, tenemos los resultados de la CACEN, pero como usted ya ha estado diciendo, se viene otro gran hito dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo de la ley de cuidado, que busca proteger a todas estas personas que otorgan cuidados a otras personas, que son personas que se pueden haber visto muy vulneradas por su trabajo, o sea, por lo que ejercen, por cuidar a otras personas. ¿Qué es lo que significa esta ley? ¿Qué es lo que busca hacer? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Y cómo ve la votación de este proyecto? ¿Tenemos positivismo de que va a salir? Bueno, sí, tenemos expectativa de que salga. Ya el proyecto simplemente está en la última fase, pasó por comisión mixta, el grueso ya fue aprobado, por lo tanto solo los 3 elementos que fueron a comisión mixta ahora tienen que volver a votarse en la sala de la Cámara y del Senado, así que yo confío que la próxima semana vamos a poder contar con una ley que reconoce el derecho al cuidado. Y que también establece un sistema nacional de apoyos y cuidados que busca garantizar de manera progresiva y universal este derecho al cuidado de todas las personas, porque todos conocemos situaciones de cuidado, alguien que ha debido dejar de trabajar o de estudiar por cuidar a otra. La gente se empobrece, y de hecho la nueva medición de la pobreza multidimensional incorpora 2 indicadores que tienen que ver con cuidados. En el caso de salud, cuando hay una persona con dependencia funcional que no tiene un apoyo en sus labores diarias, y en el caso de trabajo, cuando hay una persona que ha salido del mercado laboral o no está estudiando por razones de cuidado. O sea, hoy día incluso son parte de esta medición de la pobreza por sugerencia de la comisión asesora, que es una comisión técnica transversal. Por lo tanto, aquí hay un desafío. Tengo harta confianza de que se va a aprobar, pero por supuesto le tocará el grueso de la implementación al siguiente gobierno, y bueno, es una obligación legal, pero preocupa un poco la mirada de que, por ejemplo, la bancada del presidente electo votó en contra sistemáticamente de todos los artículos. Tendrán que implementar la ley y espero que lo hagan cumpliendo, por supuesto, con todos los elementos que esta ley consagra. Ministra Javiera Toro, tú como ministra de Desarrollo Social y Familia, tú eres abogada, tú eres una mujer joven, has recorrido el país, ¿cierto? ¿Qué es lo que te llama la atención, por ejemplo, del desarrollo femenino? La mujer es pobre en este país porque quiere, porque no quiere, porque le cierra las puertas. ¿Cuál es el principal escollo, sientes tú, que en localidades alejadas, por ejemplo, tenemos las mujeres? Bueno, por supuesto que hay brechas de género importantes en las políticas, en las políticas públicas que hemos ido abordando muy sostenida y decididamente durante nuestro gobierno, y también tomando políticas que vienen desde gobiernos anteriores. Algunos plantean, por ejemplo, cuando se discutió la perspectiva de género en el proyecto de cuidado, que esto no tiene sentido, pero cuando uno ve que más del 85% de las personas que cuidan son mujeres, muchas de ellas que no tienen ingresos, que han debido dejar de trabajar, uno ve, por ejemplo, que ese es uno de los elementos que afecta e impacta en la pobreza por ingreso, en la pobreza multidimensional y en otro tipo de dimensiones. Yo iba un poco más al terreno. Cuando tú sales a terreno, recorres el país, te enfrentas con la mujer, con las personas. ¿Qué te dice? Ministra, me falta tal cosa, o qué notas tú, que eso es palpar a la gente, eso es sentirla, pero que lo puedas compartir aquí con quienes te escuchan en el ciudadano. Justamente eso que te mencionaba, son distintas dimensiones, pero la de cuidado es una muy fuerte en todas partes de Chile, y diría que incluso en todos los sectores socioeconómicos y en prácticamente todas las familias me encuentro con mujeres que
que están muy solas, que gracias a que hoy día estamos hablando de cuidados podemos mencionarlo, porque además es un tema que produce mucha culpa. Muchas veces, la mayoría de las veces, cuidamos a alguien a quien queremos mucho. Lamentablemente hay casos en que eso ni siquiera por una obligación social se cuida incluso a alguien que no es tan así. Por ejemplo, un caso muy concreto que estuvimos con una señora mayor que nos contó que ella cuidaba a su ex marido, que había enfermado y había entrado en una situación de dependencia cuando ellos estaban separándose. Llevaba más de 15 años cuidándolo, con lo que eso significaba, sin ingresos, sin posibilidad de trabajo externo, perdiendo sus redes de apoyo, sus redes familiares, y ella no lo decía francamente con tanto cariño hacia esa persona con dependencia, pero lo decía que lo hacía por amor a sus hijos, para que sus hijos no tuvieran que hacerse cargo de esa situación. Entonces, es una carga muy pesada, que produce mucha culpa y que ha estado invisibilizada por demasiado tiempo. Y también vemos que ya el reconocimiento ha sido importante, que estar avanzando en las políticas públicas es importante para ello, pero queda mucho por delante. Hay otros aspectos que también son, que no son directamente del ministerio, pero sí han sido políticas centrales durante este gobierno, como la ley Papito Corazón. O sea, tantas familias, sobre todo sostenidas, muchas de ellas por mujeres que no estaban recibiendo aquello a lo que tienen derecho. Entonces todavía persisten muchas de estas brechas, pero hay políticas que las han ido abordando, pero falta profundizarlas sin duda. Ministra, antes de terminar, le quería preguntar más en lo personal. ¿Cómo se siente cerrar un gobierno? ¿Cómo se siente como terminar la carrera dentro de un ministerio, terminar las tareas, dejar la posta hecha para el siguiente gobierno, quien vaya a tomar ahora el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo se siente usted también con la labor que ha desarrollado durante este tiempo? Bueno, la evaluación yo creo va a corresponder a hacerla también finalizando el periodo, pero ha sido bien lindo trabajar en el ministerio, bien desafiante. Uno muchas veces ve realidades que son difíciles, a veces es frustrante no poder avanzar más rápido, pero también es gratificante cuando uno ve logros concretos, como que hoy día tenemos oficinas locales de la niñez en todas las comunas de Chile, que estamos ampliando el sistema de cuidados, que las políticas han tenido efectos en la reducción de la pobreza. Entonces, toda esa realidad, la verdad es que es bastante, en lo personal también es gratificante, pero uno siempre se queda con el gusto de que hay tanto más por hacer. Muchísimas gracias, ministra Javiera Toro, de Desarrollo Social y Familia, por haber estado hoy día con nosotros. Toda la suerte en este fin de gobierno. Si usted le va bien, nos va bien a todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día. Que vaya muy bien. Gracias.